para presentar todo lo que tiene que ver con el proyecto de servicios ambulatorios que viene desarrollando la Fundación Santa Fe de Bogotá, y con gran responsabilidad por abrir este evento. Espero que para todos pues sea de mucho interés lo que les quiero comentar. Primero que todo, pues quiero iniciar con una pregunta que tiene que ver con la gestión del proyecto ambulatorio, y es entender un poco cuáles son las personas o áreas que deberían participar de manera activa en todo el proceso de planeación e implementación de proyectos de servicios ambulatorios en las instituciones prestadoras de salud que generen una integralidad en el proceso de atención de nuestros pacientes. Es una pregunta bastante amplia, pero espero que en la medida que vaya entregándoles esta información podamos sacar adelante, digamos, su respuesta. Primero que todo, quiero comenzar diciéndoles que un poco cómo ha sido, digamos, la evolución de los servicios ambulatorios o del ámbito ambulatorio en la prestación de los servicios de salud en las instituciones prestadoras de salud. Si se fijan en la gráfica medida desde el año 94, no solamente acá en Colombia, sino digamos a nivel mundial, los servicios ambulatorios como parte, digamos, de la barra azul, pues han venido ganando una representación en toda la prestación de los servicios, casi duplicando, digamos, esa participación con respecto a los servicios hospitalarios que vienen prestando las instituciones prestadoras de salud. Y uno quisiera entender un poco por qué se da, digamos, esa transformación o cuáles son las tendencias que vienen impulsando todo ese crecimiento de los servicios ambulatorios. Y acá hay algunas de ellas que seguramente pues justificarán un poco esa tendencia. Y una tiene que ver con los avances e innovación en tecnología clínica. Ustedes saben que pues en la medida que va pasando el tiempo se van dando desarrollos de innovación que hacen que los pacientes pues tengan alternativas de atención, es decir, que no necesariamente tengan que asistir a un ámbito hospitalario para que puedan resolver todas sus inquietudes desde el punto de vista de su salud. Y esos desarrollos pues hacen que efectivamente se den muchísimas más alternativas en los procesos de atención para nuestros pacientes. Entonces es algo que seguramente va a seguir manejándose, no va a cambiar, porque cada vez pues esos avances tecnológicos son mucho más representativos y cada vez tienden, digamos, a dar esas respuestas o a solucionar esas respuestas que hoy en día nuestros pacientes tienen como inquietudes en sus casas o finalmente con sus familias cuando tienen, digamos, estas falencias. Otra de las tendencias, pues, es ese consumismo en salud que se viene desarrollando, precisamente porque el consumidor, pues, cada vez va cambiando más, va viendo, digamos, ese ámbito hospitalario ya con una visión distinta, no solamente pensando en que quiera resolver, digamos, esas situaciones de salud que se le presenten, sino que ya tiene muchísimas más alternativas para poderlo desarrollar y están enfocadas con ese fácil acceso que tiene, digamos, el paciente hoy en día a los servicios de salud, impulsado muchísimo por el nivel de aseguramiento que tiene, donde pues las aseguradoras hoy en día ya tienen, digamos, muchísimas más alternativas para que los pacientes tengan acceso a solucionar esos temas de salud que les afectan sin necesidad de que asistan a un centro hospitalario. Y también, pues esas tendencias hacen que se genere, digamos, una mejor experiencia para los pacientes, menores costos, etcétera, que finalmente pues son los que hoy en día ayudan a dar esa evolución para que los pacientes pues asistan principalmente a los servicios ambulatorios, incluso también dentro del ámbito domiciliario, porque hoy en día pues hay muchísimos servicios que también se están prestando en casa y que suplen esas necesidades que nuestros pacientes tienen. Y otro de los temas que también impulsan, digamos, esas tendencias para el crecimiento de los servicios ambulatorios en las instituciones prestadoras de salud, pues es precisamente la presión que ejercen esas aseguradoras para lograr disminuir esos costos, controlar los costos y dar, digamos, una alternativa a los pacientes que finalmente logre suplir esas necesidades. Porque una cosa es dar alternativas que finalmente el paciente aprecie, que solucionen sus problemas, y otra cosa es dar alternativas de manera obligada que finalmente no suplan esas necesidades.
Entonces, pues los aseguradores también ejercen presión para que esas tendencias se empiecen a dar y son tendencias que seguramente no van a cambiar, son tendencias que van a seguir, digamos, impulsando a que los pacientes sigan fortaleciendo, digamos, toda esa atención desde el punto de vista ambulatorio en las instituciones prestadoras de salud. Acá les muestro rápidamente cómo es esa composición ya un poco entrando en Colombia de las IPS y cómo están de manera organizada ya no solamente digamos en el ámbito hospitalario, sino también en el ámbito ambulatorio. Y fíjense que apenas esas IPS pues corresponden en la parte de hospitales al 17%, que en algunos casos prestan servicios hospitalarios y también ambulatorios, pero que no necesariamente, digamos, generan esa integralidad que quisiera tener los pacientes o las aseguradoras para poder ser atendidos en estas instituciones. Hay otro porcentaje muy grande, esto estamos hablando de cantidad de IPS que manejan toda la parte ambulatoria, ¿sí? Donde están pues todos los consultorios, etcétera, que son finalmente IPS en Colombia que se convierten, digamos, en una alternativa para que los pacientes hoy en día pues utilicen estos servicios de esta manera y corresponde al 66% de ellos. Y también tenemos otras IPS que las llamamos como auxiliares que apenas cubren un 6%, que están asociados, digamos, como a los laboratorios médicos y de diagnóstico principalmente, como por ejemplo las imágenes diagnósticas, etcétera, que se especializan en algo que no generan, digamos, una integralidad para los pacientes, pero que también están presentes, digamos, dentro de toda esa composición de las IPS. Y nos vamos a centrar un poco, digamos, en esta parte de las IPS ambulatorias. Y fíjense que aquí tiene, digamos, una relevancia importante todo el tema de consultorios médicos, la consulta externa, no solamente, digamos, de medicina general, sino también especializada, porque pues hay muchas personas que buscan, digamos, iniciar su proceso de atención en salud desde los consultorios en consulta externa. También tenemos un tema de los centros odontológicos que tienen una relevancia importante, pero que se complementan en algunos casos, no solamente con la realización de la consulta externa, sino también con la cirugía ambulatoria, porque finalmente digamos que eso hace que los diagnósticos de este tipo de pacientes pues sean resueltos en un mismo sitio de manera integral. Por otro lado, tenemos esos centros de rehabilitación donde se manejan toda la parte de consulta externa, no solamente general, sino también, digamos, de apoyo terapéutico para poder resolver, digamos, todos esos procesos de rehabilitación que finalmente los pacientes también requieren después de que son atendidos en los hospitales y que probablemente pues surjan de procesos quirúrgicos que necesitan, digamos, ese proceso de rehabilitación que tienen los pacientes. Y finalmente pues tenemos esos otros consultorios ambulatorios que se enfocan un poco más en esa cirugía ambulatoria y en servicios de salud un poco más especializados. Pero fíjense que la gran cantidad, digamos, de IPS en Colombia corresponden a un ámbito netamente ambulatorio. ¿Y por qué se da, digamos, esa integralidad, digamos, en los servicios que uno quisiera tener, no solamente en la parte ambulatoria, sino también dándole continuidad al paciente en su necesidad, digamos, de manera hospitalaria? Porque hoy en día las premisas que tenemos nosotros de impacto para poder garantizar, digamos, que se dé esa integralidad tienen que ver muchísimo con la parte de infraestructura y habilitación. A veces los hospitales, cuando están integrados de manera vertical con centros ambulatorios, pues pueden garantizar, digamos, esa posibilidad de tener esa integralidad. Cuando los hospitales no solamente, digamos, se convierten en lugares de atención de pacientes hospitalizados, sino también de pacientes ambulatorios, a veces generan dificultades en esos procesos de atención. Entonces, por eso a veces es importante separar muy bien los ámbitos para darle esa integralidad y resolver efectivamente y con eficacia, digamos, todo ese proceso de atención de manera ambulatoria. ¿Y quiénes son los que hoy en día, digamos, están fortaleciendo ese proceso de integralidad vertical? Son más los actores privados aquí en Colombia. La parte pública, digamos, se sigue manteniendo en tener por un lado los hospitales, por otro lado los servicios ambulatorios, pero los actores privados como las aseguradoras y demás sí están tendientes, digamos, a generar esa integralidad en centros
ambulatorios específicos o especializados que complementen ese proceso de atención y le den continuidad a la resolución de problemas que tienen nuestros pacientes en los ámbitos de urgencias y hospitalización. Y cómo, digamos, se genera esa integralidad. Cuando uno quisiera tener, digamos, esos procesos de los servicios ambulatorios de una manera que pueda encerrar no solamente, digamos, el proceso primario de atención de consulta externa, hay que complementarlo. Y hay que complementarlo con servicios de diagnóstico que, como lo mencionaba anteriormente, probablemente existan en algunas IPS especializadas, pero si uno en un solo lugar quisiera tener, digamos, esa integralidad de atención en los servicios ambulatorios, pudiera tener no solamente la consulta externa, sino también servicios de imágenes diagnósticas en el mismo sitio, laboratorio, patología, incluso procedimientos de gastroenterología que tienen un nivel de especialización y de habilitación un poco más complejo, pero que finalmente pues complementan esa necesidad primaria que tienen los pacientes. Y en algunos casos incluso tener también centros médicos integrales ambulatorios que tengan cirugía ambulatoria, farmacia ambulatoria, que finalmente lo que hacen es darle integralidad a ese modelo de atención ambulatoria, pero también generan una sostenibilidad, porque pues ustedes saben que la consulta externa en sí no necesariamente, digamos, genera la sostenibilidad de un centro de atención ambulatoria. Y lo mismo, como les comentaba, con el tema de la cirugía ambulatoria, cuando se realizan esos procedimientos controlados de manera ambulatoria, pues logran también tener, digamos, un posicionamiento del centro médico de que muestren, digamos, esas cirugías que no necesariamente tengan que ver con una complejidad alta, pero que sí logren solucionar y atender esas necesidades que tienen los pacientes en ese primer ámbito o en ese primer nivel de atención que van requiriendo. ¿Y por qué es importante, digamos, acá la labor de enfermería? Porque enfermería finalmente, pues ellos lideran ese proceso integral, la integralidad entre los ámbitos, urgencias, ambulatorio, hospitalización, cirugía, etcétera, son procesos que necesitan unas líderes para poder gestionar todo este tema desde el punto de vista no solamente administrativo, asistencial, educativo, sino que también hacen que el paciente se sienta muchísimo más acompañado porque mejoran la experiencia, porque el paciente siente que alguien finalmente pues está pendiente de todo su proceso de continuidad de atención. Y eso es lo que precisamente nosotros hoy en día estamos buscando, que se dé esa integralidad, pero que se tengan unas personas que puedan lograr realizar, digamos, toda esa alineación y todas esas sinergias entre los distintos servicios que tienen a disposición de los pacientes las entidades prestadoras de salud. Y por eso hoy en día nosotros en Fundación Santa Fe de Bogotá pues tenemos algo que es bien importante y relevante como estrategia, que es la parte del enfoque de atención por condiciones clínicas, donde los pacientes con patologías similares puedan ser atendidos a través de unas rutas integrales de atención en salud que finalmente logren resolver todas esas necesidades que tienen los pacientes en un mismo sitio de manera integral. Y para eso, lógicamente, la labor de enfermería toma una relevancia supremamente importante. Esa gestión asistencial que se realiza de parte de enfermería para poder estandarizar el cuidado especializado de los pacientes por condición clínica, como lo mencionaba, y no solamente, digamos, esperando a que los pacientes ingresen a través de los ámbitos de hospitalización y urgencia, sino también gestionando el riesgo, es decir, realizando esos procesos de tamizaje que las entidades de salud, no solamente las EPS, sino algunas aseguradoras en particular, quieren gestionar con sus pacientes. Y para poder realizar ese proceso de tamizaje y ese proceso de gestión del riesgo, es necesario que se lidere también desde enfermería, digamos, toda esa gestión para que los pacientes puedan estar acompañados en todo su proceso. Y cuando se identifiquen aquellos riesgos que afecten su salud, pues efectivamente se pueda realizar ese proceso de continuidad de la atención en la institución, si es de manera integral o integrada en red con alguna otra institución, pero finalmente esa gestión es súper importante. Y otro tema, pues, es la gestión administrativa.
no solamente, digamos, pensando en ese seguimiento a los pacientes, sino también en sistematizar todos esos indicadores que generan ese proceso de gestión del riesgo a nuestros pacientes, para entender un poco cómo están llegando esos pacientes, cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo, cuáles son los indicadores que desde el punto de vista clínico pues están generando, digamos, para poder hacer ese seguimiento a los pacientes, y de esa misma manera se pueda realizar todo ese proceso de captación para darle continuidad a la atención a los pacientes que están por fuera de esos indicadores de riesgo alto que son establecidos desde el punto de vista clínico en la institución. Y asimismo, lograr gestionar a veces barreras, porque a veces uno quisiera que el flujo de los pacientes desde el punto de vista ambulatorio, pasando con esa gestión del riesgo a otros niveles de atención, pues sea muy fácil, pero a veces existen barreras que se identifican no solamente desde el proceso de aseguramiento, sino también desde el punto de vista geográfico, etcétera, que deberían pues ser gestionadas por alguien para poder garantizar, digamos, ese flujo de atención como debería ser. Y por último, no podemos dejar de lado, lógicamente, uno de los principales aspectos que lideran también desde enfermería, que es la parte de educación, porque cuando el paciente lo llaman para hacer seguimiento, sé que hay una conferencia más adelante de todo lo que tiene que ver con telecuidado, y en la tarde los panelistas van a hablar un poco más de esto, pero es importante entender ese proceso tan fuerte que genera, digamos, o ese impacto tan fuerte que genera la educación a nuestros pacientes. Y en la medida que nosotros vayamos haciendo seguimiento a los pacientes, les vamos diciendo cuáles son los riesgos, cuáles son, digamos, esas condiciones de salud que deberían ponerle cuidado y que tienen que identificar en algún momento, alzando la mano para decir, vea, a mí me pasa algo, la enfermera a mí me dijo que yo debería estar manejando mi situación de salud de esta manera, pero se están dando condiciones distintas. Entonces, en ese momento el paciente ya sabe qué hacer, ya sabe, después de esas recomendaciones que desde el punto de vista de enfermería y la educación que le dieron, pues puede tomar, digamos, acciones para continuar con su proceso de atención en caso tal de que se requiera. Y no solamente al paciente, sino también a la familia, porque finalmente pues son los cuidadores, las personas que están allí al lado del paciente, que también puedan identificar esas situaciones particulares que ameriten de alguna manera pues tomar una decisión de qué hacer, si realizar un proceso de traslado a la institución para continuar con su proceso de atención. Entonces, es importante, digamos, todas estas labores que realizan hoy en día las líderes de enfermería para poder garantizar ese proceso de seguimiento y continuidad en la atención a nuestros pacientes desde el punto de vista del ámbito ambulatorio. Y quisiera centrarme también un poco en entender desde dónde venimos en fundación. Nosotros desde el 2009 o antes del 2009, la consulta externa para nosotros, esos servicios programados eran mínimos. Nuestro enfoque principal estaba dado por el tema de hospitalización. Sí, lógicamente teníamos algunos servicios en los cuales se atendían pacientes de manera ambulatoria y demás, pero finalmente nuestro enfoque estaba dado más por el tema de atención de pacientes de urgencias y hospitalización. Y a partir del 2009 y un proyecto que tuvimos con una fundación que se llama Pisingos, empezamos a dar nuestros primeros pinitos, digamos, en ese concepto de atención, de consulta o de integralidad de consulta en gestión del riesgo con una población específica de bajos recursos que se logró, digamos, establecer bajo una alianza con la Fundación Pisingos. Y desde allí nosotros empezamos, ya después iniciamos con el proceso de telesalud, que telesalud, digamos, inició con una de nuestras sedes que tuvimos en Madrid, que luego de pandemia ya no la tenemos, pero allí se fortaleció, digamos, también ese proceso de telesalud, que era muy importante para que nuestros pacientes, estando en ese centro médico de Madrid, pudieran ser vistos por profesionales clínicos en fundación directamente en nuestra sede central. Entonces eso también empezó a fortalecer, digamos, todo ese proceso de consulta. Luego ya de eso se crearon todas las clínicas especializadas de atención, principalmente con las subespecialidades de medicina interna, y que empezaron, digamos, a fortalecer ese proceso de atención de nuestros pacientes. También se hizo con el tema de pediatría especializada
En nuestra institución pues tiene hoy en día una gran cantidad de subespecialidades, porque finalmente pues eso hace que los pacientes no tengan que dar tantas vueltas para poder generar su proceso de atención, sino que se genere de manera puntual y que efectivamente pues traten los problemas que tienen nuestros pacientes. Entonces desde allí también fortalecimos ese tema. Ya en el 2014 ya empezamos a descentralizar un poco ese proceso de atención y ya se empezaron a crear nuestras primeras sedes de atención ambulatoria. La primera fue el CAP o el Centro de Atención Prioritaria de Unicentro, que tiene bajo su marca FSFB Más Cerca, que más adelante sé que hay también una charla sobre ese enfoque de atención y principalmente, digamos, desde el papel de enfermería, y donde empezamos a atender a nuestros pacientes, digamos, de manera ambulatoria en consulta prioritaria. Entonces teníamos un modelo de atención donde el paciente llegaba con algunas dolencias específicas, generábamos unas imágenes diagnósticas, unos laboratorios y podíamos dar solución muy rápida al paciente sin necesidad que tuviera que acceder, digamos, a un servicio de urgencias. Entonces, eso ya se va convirtiendo, digamos, en un ámbito de atención ambulatorio. Y el otro centro importante que tuvimos es el ICAL, es el Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule, que ya empieza a ser, digamos, una IPS especializada, pero que también empieza a darle como un enfoque ambulatorio a esos procesos de atención de nuestros pacientes con diagnóstico oncológico, con patologías oncológicas. Entonces, esos dos centros médicos ya empezaron a descentralizar y a fortalecer un poco más en nuestro ámbito de atención de manera ambulatoria en fundación. En el 2016, siguiendo, digamos, con esta tendencia de crecimiento en los ámbitos ambulatorios, también creamos nuestro centro de atención prioritaria, esta vez en Fontanar, es en la vía Chía-Cajicá, que también le dimos ese enfoque de consulta prioritaria que les comentaba, pero adicional, quisimos darle un poco más ya de consulta externa especializada. O sea, es decir, no solamente con una prioritaria para atender pacientes adultos, pediátricos, sino también para empezar a dar un enfoque de consulta externa con algunas especialidades o subespecialidades ya un poco más específicas que de alguna manera pues los pacientes también empezaron a apreciar. Entonces allí fue creciendo muchísimo más ese ámbito ambulatorio. En el año 2019 continuamos con ese crecimiento de nuestros centros de atención prioritaria. Iniciamos con el CAP Gran Estación, que queda, digamos, en el centro comercial Gran Estación, precisamente. Y allí también le dimos un enfoque un poco más específico al tema ambulatorio, no solamente, digamos, con la consulta especializada, no solamente con la consulta prioritaria, sino ya empezamos a enfocar un poco más el tema del apoyo diagnóstico especializado, donde tuvimos ya imágenes diagnósticas de ultrasonido, etcétera, que empezaron, digamos, a dar ese complemento en la continuidad de la atención. Y eso fue consolidando nuestro modelo de atención en servicios ambulatorios. Ya empezaron también los C4, ustedes saben que nosotros tenemos los centros de cuidado clínicos especializados que son certificados por la JCI, donde se van dando, digamos, unas especializaciones en atención de pacientes con patologías similares y que siguen una ruta de atención. Y el papel, de nuevo, como líder de enfermería, pues sigue siendo relevante en toda esta gestión que se realiza en la atención de estos pacientes. También se hizo, digamos, esa ampliación adicional de todos nuestros servicios que prestaban principalmente temas de atención a pacientes en urgencias, hospitalización, como imágenes diagnósticas. Fortalecimos muchísimo ese ámbito, el tema de los laboratorios y otras ayudas diagnósticas que efectivamente pues nos han ayudado muchísimo para poder seguir fortaleciendo ese modelo. ¿Y para dónde vamos? Y quiero pues rápidamente enfocarme en este tema, es crear otro centro médico que lo vamos a tener en Chicó, donde ya va a tener, digamos, ese enfoque fuerte, consulta prioritaria, consulta especializada, apoyo diagnóstico, ya vamos a tener, digamos, incluso algunas condiciones específicas o líneas de servicio que nosotros hoy en día de manera estratégica pues estamos gestionando en fundación, que es el caso de la atención de la mujer, de la paciente obstétrica. Entonces va a tener, digamos, una integralidad
en la atención en este centro médico de Capchicó. Y finalmente pues está nuestro edificio ambulatorio, que lo que hace es consolidar todo ese proceso que hemos venido, digamos, aprendiendo durante estos años para darle esa integralidad a nuestros pacientes. Quisiera enfocarme allí en el edificio ambulatorio para mostrarles, digamos, qué es lo que nosotros vamos a tener en ese edificio, porque vamos a fortalecer nuestra consulta externa, vamos a tener salas de cirugía especializadas con ámbito ambulatorio, de baja complejidad, pero que van a garantizar, digamos, todos esos niveles de atención que requieren nuestros pacientes en ese primer nivel, como lo mencionaba anteriormente. También vamos a tener gastroenterología para poder fortalecer, digamos, nuestro servicio de gastro de manera ambulatoria. Ustedes saben que son pacientes que no requieren, digamos, ese proceso de hospitalización, etcétera. Imágenes diagnósticas también fortalecerlo mucho, rehabilitación, que digamos sigue siendo parte de esos aprendizajes que nosotros hoy en día venimos teniendo, laboratorio clínico, tomas especializadas para adultos, para pediátricos, para algunas condiciones clínicas que nosotros manejamos hoy en día en la institución, salas no solamente de procedimientos, sino también de yesos, vacunación, tratamientos desde el punto de vista vascular, monitoría fetal, que también, digamos, está centralizada en la atención de pacientes obstétricas, salas de educación para poder garantizar, digamos, ese proceso de educación a nuestros pacientes y familias, como lo mencionaba anteriormente, espacios administrativos y finalmente, digamos, algunos servicios concesionables que complementan ese proceso de atención. Pero aquí lo importante no es tener, digamos, esos servicios como de manera separada, sino entender que en el edificio ambulatorio nosotros vamos a centralizarnos en condiciones clínicas y en atención a pacientes según sus condiciones o según sus patologías. Vamos a tener pisos especializados para mujer, para niño, que van a tener, digamos, una gran cantidad de atención y de servicios que hoy en día requieren los pacientes y que van a poder ser resueltos en un mismo lugar, que no van a tener que dar tantas vueltas. Y eso es el enfoque, digamos, que vamos a tener, esa integralidad que queremos, digamos, darle o ofrecerle a nuestros pacientes. También vamos a tener otros servicios que también tienen, digamos, un enfoque específico dependiendo cada una de las condiciones clínicas que tengan nuestros pacientes, como lo mencionaba, para darle esa integralidad de atención, circuitos de atención para que los pacientes puedan ser atendidos en distintas especialidades al mismo tiempo, y con eso garantizamos, digamos, que el paciente pueda tener una mejor experiencia con nuestra institución. Y también, digamos, complementario con otras condiciones clínicas, como lo menciono o como lo muestro acá en esta diapositiva. Finalmente, ya para responder, digamos, esa pregunta inicial de qué personas o áreas deberían participar de manera activa en la planeación e implementación de proyectos de servicios ambulatorios y que generen esa integralidad, pues sin duda son las líderes de enfermería. Y nosotros para el edificio ambulatorio creamos un comité de líderes que van a planear y van a implementar todo ese proceso de atención del edificio ambulatorio. Y aquí, pues, rápidamente para mostrarles que este es el equipo con el cual hoy en día nosotros contamos para poder poner en marcha este proyecto, que corresponde en su mayoría, como se pueden dar cuenta, a enfermeras líderes que van a integrar todos esos procesos de atención que queremos ofrecerle a nuestros pacientes. Pues eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Muchísimas gracias.